Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los apóstoles. El Evangelio dice que después de pasar la noche en oración, Jesucristo llamó a sus discípulos y escogió de ellos a 12, que llamó apóstoles: Simón, Pedro y Andrés su hermano, Santiago y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote. Y les dio autoridad para predicar, echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar toda enfermedad y dolencia y resucitar muertos. Y les dijo: de gracia recibieron, den de gracia. Y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará saber las cosas que han de venir. De cierto les digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, se siente en su trono de su gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y los 12 nombres de los apóstoles del Cordero se escribirán en los 12 cimientos del muro de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Apóstol quiere decir enviado, comisionado o mensajero, y aparece 79 veces en el Nuevo Testamento, 68 veces en los escritos de Pablo y Lucas, y no aparece en los escritos de Juan. Eran discípulos que habían estado con Jesucristo desde el bautismo de Juan y los 3 años de su ministerio terrenal. Además, todos fueron testigos de su resurrección. Los apóstoles tenían reputación de ser las columnas y autoridad doctrinal de la iglesia primitiva, y las personas les tenían temor, o sea, respeto reverente, pues muchos milagros y señales se hacían por medio de los apóstoles. Dice la Biblia que los primeros cristianos perseveraban fundamentados y edificados en la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo la piedra angular. Hechos registra que por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios, de tal manera que hasta sacaban los enfermos a las calles en camillas, para que, cuando Pedro pasara, su sombra cayera sobre ellos, y de las ciudades vecinas a Jerusalén venían multitudes trayendo enfermos y endemoniados, y todos sanaban. A cierto hombre cojo de nacimiento, Pedro con Juan, fijando sus ojos en él, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de inmediato fueron afirmados sus pies, de un salto empezó a caminar, y frente a todo el pueblo entró en el templo, alabando a Dios. En la ciudad de Lida, a Eneas, un paralítico postrado en cama 8 años, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y él de inmediato se levantó, y al verlo todos se convirtieron al Señor. En Jope, Tabita, o sea Dorcas, murió, y Pedro de rodillas oró, y vuelto hacia el cuerpo le dijo: Tabita, levántate, y ella revivió. Pablo aseguró tener los mismos privilegios de los 11 apóstoles fieles, y que también fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios y para ser siervo de Cristo Jesús, no de parte de hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo llamó camino a Damasco y lo instruyó personalmente por 3 años. Pablo dice: pues Dios me apartó desde el vientre y me llamó por su gracia, y tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y partí para Arabia y volví luego de 3 años y subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, pero aquellos que tenían reputación de ser importantes no me añadieron nada nuevo. Más bien, al contrario, cuando percibieron la gracia que me había sido dada y que me había sido confiado el Evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro el de la circuncisión,
Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas de la iglesia, nos dieron a Bernabé y a mí la diestra en señal de compañerismo. Pablo asegura que también él fue testigo ocular del Cristo resucitado. Él escribe: Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Pedro y después a los 12, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Todos los apóstoles, junto con los grandes privilegios y poderes sobrenaturales dados por Dios, sufrieron grandemente por Cristo, y todos murieron mártires. La tradición dice que Pedro fue crucificado en X y de cabeza, que Pablo, por ser romano, murió decapitado, y que Juan fue aserrado dentro de un tronco al volver a Éfeso después de estar en Patmos. Pablo escribe: en todo nos presentamos como ministros de Dios, en ayunos, pureza, conocimiento, tolerancia, bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad y poder de Dios, con armas de justicia por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero siendo hombres de verdad. Con mucha perseverancia en tribulaciones, necesidades, angustias, cárceles, tumultos y desvelos, he estado como desconocido pero bien conocido, como muriendo pero vivo, como castigado pero no muerto, como entristecido pero siempre gozoso, como pobre pero enriqueciendo a muchos, y sin tener nada, poseyéndolo todo. Pablo agregó: ¿son los otros apóstoles descendientes de Abraham, hebreos e israelitas? Yo también. ¿Son miembros de Cristo? Yo más, y más en trabajos arduos, desvelos, fatiga, cárceles y azotes. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces he sido flagelado con varas, y 1 vez fui apedreado. He padecido 3 naufragios, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar, muchas veces en peligros en el camino, el desierto, el mar y la ciudad, en hambre, sed, frío y desnudez, en muchos ayunos, en peligros de asaltantes de mi nación y de los gentiles y de los falsos hermanos. Algunas características, virtudes y sufrimientos de los apóstoles fueron comunes a otros discípulos y a muchos otros siervos de Dios hasta nuestros tiempos, pero sus ministerios específicos y exclusivos, y ser los últimos en recibir revelación e inspiración divinas para escribir sin error lo revelado, se terminó con la era apostólica, o sea, en el siglo I después de Cristo. Los llamados padres de la Iglesia desde el segundo siglo de la era cristiana enseñaron que Dios mismo constituyó a los apóstoles y que el apostolado no fue transmitido a otros discípulos, por lo que el ministerio apostólico es un hecho histórico sin paralelo en la Iglesia. Gloria a Dios por los apóstoles. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.